Hablar de Hostel de 2005 es tocar fibra sensible. El género porno tortura o porno de tortura en la década de los 2000 tuvo probablemente su mayor exponente en esta película, la cual puede ser odiada y menospreciada por críticos e incluso amantes del cine de terror. En cierta forma se puede entender, pero creo que sería injusto no darle el mérito que merece a una película que con un argumento realmente simple expone lo más oscuro del ser humano, lo sórdido y salvaje que puede llegar a ser en determinadas situaciones. Hostel es una película que pone en la palestra lo inhumano que puede llegar a ser el ser humano y nos invita a impactarnos visualmente ante ello. La curiosidad y ese deseo culposo de ver y saber hasta dónde puede llegar el ser humano con tal de lograr experiencias fuertes a un grado superlativo que lo lleven a experimentar un placer que rayen con lo insano, lo criminal, pero que si lo pensamos bien, no se aleja mucho de lo que pasa en situaciones de la vida real, que es lo más inquietante. En este caso hablamos de personas adineradas que aparentan ser individuos normales. Tal vez en ese aspecto se escondan rasgos psicópatas, una personalidad perversa y criminal. Son personas con familia, amigos, con una vida ya resuelta a nivel personal. Y en Hostel son estas personas las que bajo un contrato con una élite de cacería humana y el desembolso de una jugosa suma de dinero tienen en sus manos la vida de otro ser humano. Nadie lo pensaría. Pero ¿qué plantea Eli Roth en esa película? La excusa que se sugiere en la película y que impulsa a estas personas a pagar por torturar y matar a otro ser humano es que ya lo probaron todo, están aburridos de la rutina, tienen el anhelo de sentirse dioses por un instante y decidir sobre la vida de alguien más. Es eso lo que les daría esa satisfacción perversa, malsana y criminal. La historia sobre el origen del proyecto en la mente de Eli Roth es ya bastante conocida. Según se sabe, Eli se enteró por una persona de su entorno sobre la existencia de un sitio web que captaba gente adinerada, ofreciendo personas que voluntariamente se ponían a merced del pagador para que éste pueda matarlo, posiblemente con un arma de fuego. El dinero estaba destinado a la familia de la víctima, ya que es justamente la necesidad económica lo que habría llevado a estas personas a sacrificarse. Eli Roth logró investigar más en este sitio web, pero decidió detenerse cuando llegó el punto en el que se le pedía ingresar datos personales y datos de su tarjeta de crédito. Estaba llegando demasiado lejos y, como digo, prefirió dejarlo ahí. No hacía falta más, ya tenía la idea en la cabeza. Se sabe que es muy buen amigo de Quentin Tarantino, quien dicho sea de paso produjo esta película. Fue en una reunión en casa de Quentin que, tras unas conversaciones acerca del tema, que el proyecto empezó a tomar forma. El porno de tortura y Hostel. Las películas de este género no nacieron con Hostel. Desde los años 70 en adelante ya se habían realizado muchas películas de este tipo. Probablemente una de las más polémicas fue Holocausto Caníbal. Muchos también consideran a Saló 120 días de Sodoma como una cinta de este género, pero el término se acuñó poco después del estreno de la película Hostel en el 2005. Para ser más exactos, el nombre de este género de película lo usó por primera vez el periodista David Edelstein en un artículo referente a la película Hostel en su columna para el New York Magazine, en inglés Torture Porn. Ahora bien, volviendo a la película, la historia nos narra el viaje de dos estudiantes norteamericanos a Ámsterdam, donde conocen a un islandés, Oli. Su plan era viajar a Barcelona, pero conocen a un eslovaco, Alexei, quien los persuade para que viajen unos días a Eslovaquia. La tentación era enorme, ya que prometía mujeres hermosas y placer carnal sin límites, algo demasiado bueno para ser verdad, pero ninguno sospechaba que este sujeto formaba parte de toda una organización que se encargaba de secuestrar personas. ¿Una decisión tonta? Menciono esto ya que esa primera mitad de la película tiene toda la pinta de una road movie, con adolescentes calentones, chicas hermosas, parranda, buena música, un cliché en toda regla, y como tal, pues decisiones y acciones estúpidas. Algo es cierto, lo que explica el personaje de Alexei tiene mucho sentido. El tema de la escasez de hombres a causa de las guerras pasadas tiene mucho de cierto. Los convenció finalmente con las fotos que les muestra en el celular. Tenían tiempo de darse un salto a Eslovaquia, siguiendo las instrucciones de este flaco. El placer de la carne en Hostel. ¿Qué nos quiso decir Eli Roth con el personaje aquel del tren? El hombre de negocios holandés que se sienta con los mochileros. Su forma de comer ensalada y sostener temblorosamente las lonjas de carne para degustarlas delante de ellos y decir que quiere conectarse con el ser que murió para que él pueda comer. ¿Cómo podemos interpretar esto?
Somos seres omnívoros, obviamente. Está en nuestra naturaleza el gusto por la carne, pero este sujeto lleva las cosas más allá y de esta forma se va abriendo camino a lo que vendrá después. No solo se refería a comer carne animal, el tipo no controla sus impulsos y corroboramos esto cuando toca la pierna de Josh, con una respuesta hostil por supuesto. Realmente estaba acariciando la carne de la persona a quien mataría días después, para tener ese contacto del que hablaba al comer, ya que Josh le daría esa satisfacción del que nos estaba hablando. Bien, esta es solo una interpretación, y hablando de placer carnal, en Hostel definitivamente no era mentira lo que Alexei les contó. Aunque las hermosas Svetlana y Natalia no se entregaron a Paxton y a Josh solo porque sí. A todo esto hay que hablar un poco sobre estas chicas y su nexo con la organización. Lo que sabemos de ellas es que ya esperaron a las presas. Ellas son el anzuelo, y por usar su exótica belleza para hacer caer en la trampa a los turistas les pagan bien. No se sabe cuánto exactamente, pero teniendo en cuenta las perversas confesiones de Natalia, ya habiendo cumplido con su trabajo casi al final de la película, el pago es bastante bueno. Las chicas se toman 2 o hasta 3 días como máximo. Usan sedantes que colocan en las bebidas de sus víctimas cuando notan que ya es momento de entregarlos a la élite de cacería. La primera noche con ellas es de ensueño para Josh y Paxton. Ollie es casado por la recepcionista del hostel y es el primero en caer, lo cual no debería ser sorpresa. El tipo le entra todo. Fue algo predecible. Es en la segunda noche cuando las cosas se ponen turbias. Ya en esta noche de parranda es cuando Natalia y Svetlana colocan los soníferos en las bebidas de sus acompañantes. Notemos que Josh ya había visto señales de que algo raro pasa en el lugar. Su encuentro con los niños y con el holandés de negocios con el que se amista de forma extraña, ya que el tipo lo salva de los pequeños ladrones. Ahora sabemos que el hombre le invitaba a volver con las chicas porque estaba viendo a su presa caer. Necesitaba asegurarse de que caiga en la trampa. Ollie ya había desaparecido, lo buscaron todo lo que pudieron pero se dieron por vencidos asumiendo que regresó a casa. Lo que pasó realmente fue que la recepcionista del hostel se encargó de darle placer para luego mandarlo al matadero. Usaron su cabeza decapitada para mandar un falso mensaje a Paxton y Josh y dejen así de buscarlo. Sus amigos pensaron que se fue con Yuki, amiga de Kana. El nexo entre Natalia y los niños. Hay que prestar atención a un detalle cuando Natalia lleva a Paxton a la fábrica a mostrarle dónde está Josh. Para esto volvamos un momento atrás en la película. No solo piden dinero, piden dulces y goma de mascar. No hay niñas. ¿Dónde están las niñas? Pues esto no se explica en un hostel, pero existe una posibilidad de que algunas de estas niñas sean captadas en su edad adulta para formar parte de la élite de cacería para hacer el trabajo que precisamente vemos hacer a Svetlana y Natalia. Natalia, demacrada y cansada de tanta fiesta y mostrando ya su verdadero rostro, disfruta de la goma de mascar de una forma particular. Parece un detalle menor, pero lo hace todo el camino hasta la fábrica. Pudo ser ella también parte de grupos de niños criminales en generaciones anteriores. Paxton y la historia de la niña ahogada. Hay un final alternativo el cual fue descartado por ser demasiado vil, cruel y en especial por distorsionar la imagen de Paxton, ya que en toda la película no da señales de ser un hombre malo. Este final alternativo muestra a Paxton llevándose a la hija del holandés que mató a Josh. Creo que fue acertado el que Eli Roth descarte este final ya que no cuadra con el personaje. Además, hay una historia sobrecogedora que narra Paxton a Josh estando en Eslovaquia. Siendo más joven, Paxton presenció la muerte por ahogamiento de una niña en un lago. Pasó varias noches sin dormir tras ese incidente. Parece tener un trauma con eso, pues explica que no puede olvidar los gritos de la madre al verse impotente de no poder hacer nada por su hija. Esto nos deja ver la sensibilidad del personaje de Paxton. No es un joven descarriado como a priori pudiera parecer. Si bien es cierto, al principio solo piensa en jolgorio y mujeres, eventualmente comienza a recobrar su sentido común, sobre todo cuando ve que todo se pone muy turbio y siniestro. Paxton no es una persona que secuestraría a una niña como venganza, al menos si me preguntan a mí. Se ensañó con el psicópata holandés, lo cual sí tiene más sentido. El tipo vivió un infierno y aunque termine la película con él huyendo en tren, no ha terminado su pesadilla. La crueldad en Hostel. Lo de Ollie era algo predecible, pero Josh tal vez pudo haberse salvado, y más si tenemos en cuenta que ya se olía que algo andaba mal. Tuvo esa alucinación de Ollie en la discoteca, tuvo su primer encuentro con los niños, fue el primero en volver al hostel
dejando a Paxton solo para despertar en una sala de torturas para ser asesinado por el holandés. Natalia y Svetlana le mencionaron un museo de arte a Paxton. Él solo quería encontrar a su amigo. En esta segunda mitad de la película es cuando la atmósfera se pone escalofriante. Él y Rod y su equipo supieron mezclar la música con una buena fotografía, apropiada para esta pesadilla. Tonos grises, azules y sombras para hacernos sentir un ambiente malsano y siniestro, especialmente al ver la desesperación de Josh y Paxton respectivamente. Josh, tras su lenta y dolorosa muerte, fue diseccionado, ya que Paxton una vez en la fábrica lo ve, y es cuando empieza su carrera por sobrevivir. A Paxton le funcionó mejor su instinto de supervivencia. A pesar de su desesperación, hizo movimientos arriesgados pero efectivos, aprovechando la torpeza de su verdugo. No fue fácil, le costó perder 2 dedos, pero logró escapar. Un dato interesante es que en el guión original a Paxton le iban a cercenar el brazo entero, pero Roth consideró que sería algo demasiado brutal para mostrar en pantalla, así que se cambió por los dedos. En la escena de la tortura a Josh, podemos entender un poco más la maquiavélicamente del hombre de negocios. Quiso ser cirujano, pero tiene las manos temblorosas. Si sumamos eso a su instinto criminal, tal vez también con una dosis de frustración en su vida, el resultado es una de las escenas más espeluznantes de la película. Uno de los clientes de la élite de cacería también revela algo, aunque lo dice muy sutilmente al ver a Paxton entrar. Debe tener cuidado, pues podría gastar todo su dinero ahí adentro. Es lo que dice este personaje, lo cual sugiere que esa experiencia podría ser adictiva, haciendo volver a sus clientes más veces. Este es un cameo del director japonés Takashi Miike, famoso por su película Audition del año 1999. El carnicero que pagó por Paxton no tiene diálogos, aunque por su expresión corporal y gesticulación está claro que no tendrá compasión, aunque sí parece dubitativo acerca de cómo tomar la vida de nuestro amigo. En esos instantes de duda es que Paxton saca de dentro de sí todo su instinto de supervivencia del que ya hablaba hace un rato. Un poco de factor suerte también tuvo que ver, pero Paxton luchó con todo, incluso casi muerde la mano a su ejecutor. En el caso de Josh, creo que lo que sentenció finalmente a este personaje fue el corte en sus tendones. Eso le quitó toda oportunidad de escapar. Paxton tuvo mayores chances, ya que a pesar de estar mal herido, todavía podía correr y usar su mano derecha, especialmente para tirarle el gatillo. El suicidio de Kana. La amiga de Kana fue también de las primeras en caer. Kana estaba confundida como Paxton. Lo que nadie imaginó fue que esta chica también había sido elegida para ser eliminada. Paxton ya tenía esa oportunidad de escapar, pero el tipo no pudo irse sin tratar de ayudar a Kana. Se encuentra con una escena propia del mismo infierno. El tipo con el que había estado hablando antes le estaba derritiendo el ojo a la pobre mujer con un suplete. En ese lugar la cosa es simple, matar o morir. La situación de Kana era triste y aterradora al mismo tiempo. Fue necesario arrancarle el ojo para sacarla de ahí, no hace falta explicar más. Todo el esfuerzo de Paxton para salvar a Kana finalmente fue en vano. Cuando ella ve su reflejo en la estación de tren, pierde todo. Estaba cansada, adolorida y en shock. Ese instante de lucidez hace que ella decida que no puede vivir así desfigurada. Es demasiado para ella y se lanza a las vías. Pero, ¿y si no lo hubiera hecho? Creo que todos coincidimos en que sí sobreviviría, pero la recuperación hubiera sido lenta y dolorosa, sumado al trauma y el tener que vivir ciega de un ojo y con cicatrices de quemadura, simplemente fue demasiado para ella. Pero si tenemos en cuenta el desenlace final de Paxton, ya entrando un poco en las escenas iniciales de la secuela, es muy seguro que a Kana la hubieran seguido también hasta su natal país Japón para asesinarla. El destino de Paxton. Paxton logra huir, no sin antes cobrar venganza al ver al holandés. Lo sorprendió en el momento menos esperado, esa mirada con los ojos bien abiertos mientras ahoga al tipo para finalmente degollarlo. Lo dice todo, perdió a sus amigos, perdió sus dedos y casi pierde la vida. Lástima que esto haya servido para que le sigan el rastro, ya que si pensamos que en esta primera entrega se había salvado, en la secuela vemos el impactante destino. El fin de Paxton. El tipo vivió con una paranoia constante pero justificada. Esta élite es poderosa y con tentáculos a nivel internacional. De otra forma no se explica que lo hayan encontrado. 2 puntos antes de terminar. Paxton cobró venganza pero no buscó que así fuera. La primera contra Natalia, Svetlana y Alexei. Durante su ida con Kana. Los vio. Ellos, especialmente Natalia,
lo vieron a los ojos antes de ser salvajemente arrollados. Fue una situación fortuita, coincidencia al encontrarlos, pero simplemente no lo pensó dos veces y les pasó por encima con el carro. Lo mismo pasó con el holandés. Paxton lo vio, nunca lo estuvo buscando. Antes de subir al tren fue que luego de verlo lo siguió y cobró una venganza no planeada, pero sádica como no podía ser de otra forma. Hostel tiene muchos detractores, así como su director Eli Roth, pero tiene una legión de seguidores muy grande. Como sea, es una película que no deja indiferente a nadie. En mi opinión, una de las mejores películas de Eli Roth, por no decir la mejor. Hay películas de terror en las que sugerir no ser explícitos en cuanto a violencia funciona y está bien, pero en casos como Hostel, dado su género cinematográfico, se hace necesario. Hay cosas que es mejor mostrar en pantalla para lograr el impacto deseado en el espectador y que de otra forma no sería posible. Y es lo que hace Roth en esta película, considerada de culto por una gran parte de los amantes del cine de terror en la actualidad. Muchas gracias por ver el video. Puedes comentar y darme un like si te gustó. Un saludo y hasta pronto.